Gracias a Antonio y por supuesto al embajador. Él extraña la primavera guatemalteca y nosotros extrañamos sus discursos, que siempre fueron tan interesantes. Cada vez que decían va a estar el embajador de Francia, todo el mundo esperaba el discurso del embajador de Francia, porque el embajador de Francia, Philippe, siempre ha sido capaz de producir unas piezas literarias muy especiales a la hora de hablar. Y esto lo tenemos en la memoria con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá esta mañana. Yo quiero referirme efectivamente, como decía Philippe, a uno de los componentes, no el único, de la política exterior de Guatemala el día de hoy. Y tiene que ver con algo que el presidente Otto Pérez Molina decidió plantear en la mesa internacional desde el año pasado. Al mes de estar en el poder, pues, asumimos el 14 de enero del año 2012, más o menos a mitad de febrero del 2012, el presidente Otto Pérez dijo, bueno, yo creo que lo que estamos haciendo no está funcionando y tenemos que buscar rutas distintas a este problema. Y un periodista le dijo, y eso podría incluir la despenalización, dijo el periodista, de las drogas. Y dijo, bueno, la despenalización o la legalización, todo debe considerarse en la mesa. ¿Okay? Y esto generó mucho revuelo porque básicamente, extrañamente diría yo a esta altura, pero en ese momento era un tabú que un presidente dijera eso. Todo el mundo aceptaba que podía haber un debate académico o entre ONGs sobre alternativas a la lucha contra las drogas, pero no era aceptado que un jefe de Estado o que un gobierno en particular cuestionara el enfoque de la lucha contra las drogas. A veces parece increíble que en tan poco tiempo hayamos logrado romper ese tabú, porque realmente cuando el presidente Otto Pérez me consultó sobre el tema, me dijo cuánto tiempo cree que nos va a tomar poder romper este espacio, este esquema. Le dije, no sé, presidente, pero pasará su presidencia y tal vez otra más, porque es un asunto muy delicado, requiere de un debate internacional muy complejo. Nadie lo puede resolver por sí solo, necesitamos cooperación internacional para resolverlo. Y entonces pues, la sorpresa fue que en relativamente poco tiempo se ha abierto un debate público entre gobiernos con respecto a la política de drogas. Hay ONGs que tienen 20 años de estar debatiendo este tema, hay académicos que le han dedicado toda su carrera a este tema, pero lamentablemente los gobiernos son los recién llegados a ese debate. Y esto significa que la mayor parte de gobiernos tienen muy poca información sobre qué hacer diferente frente a la lucha contra las drogas. La mayor parte de gobiernos lo único que saben es que han estado haciendo lo mismo por décadas y que todos los años gastan el dinero y el problema, en lugar de reducirse, parece aumentar. Y algunas consecuencias colaterales de la lucha contra las drogas además se han hecho más graves, particularmente la violencia. Y cuando digo violencia, no me refiero únicamente a la violencia que generan los criminales, también la violencia que genera el Estado. Tenemos una enorme cantidad de personas que todos los años fallecen, producto también de la violencia que el Estado está obligado a tomar con el fin de reprimir a los narcotraficantes. Pero esto obviamente contradice los principios democráticos sobre los cuales queremos fundar nuestras sociedades. Y parte de la observación del presidente Otto Pérez fue esta. Estamos llevando a cabo una lucha con pocos resultados, debilitando nuestra institucionalidad democrática, en lugar de fortalecerla. Entonces, el presidente Otto Pérez dijo, hay que levantar el debate. Hago una cronología muy básica de qué ha sucedido desde entonces. No todo el mundo en la prensa da un seguimiento detallado de qué estaba sucediendo, pero básicamente después de esa declaración del presidente Otto Pérez tuvimos la oportunidad en la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, el mes de abril en Colombia, del año pasado, 2012, de abrir el debate. Y lo hicimos teniendo al presidente Barack Obama al frente. Hacerlo al frente de Estados Unidos también era parte del desafío, porque obviamente uno de los baluartes del enfoque actual de lucha contra las drogas
ha sido, entre otros, no el único, pero entre otros, y de manera muy notable en el continente americano, los Estados Unidos. ¿Okay? Y no fue casualidad que entre el momento en que el presidente Otto Pérez dijo lo que dijo y la cumbre de Cartagena, nosotros tuvimos la visita de 4 altos funcionarios norteamericanos a Guatemala. Todos con el mismo mensaje, que era, vayan tranquilos, es importante debatir, pero no conviertan esto en un escándalo. Y cuando llegamos a Cartagena, la verdad es que había mucha aprensión en el ambiente, mucho nerviosismo. Algunos pensaban que iba a haber una especie de colapso del sistema americano en torno a este tema. Yo creo que el presidente Santos hizo un excelente manejo de esa reunión, porque él logró 2 cosas. Logró decir que esa era la última cumbre en la cual no iba a participar Cuba, que de ahí en adelante cualquier cumbre de las Américas va a involucrar a Cuba. Y logró decir, en segundo lugar, que esta era la cumbre en que empezaba el debate sobre la política de drogas. ¿Y por qué es importante y valioso el manejo del presidente Santos? Porque habiendo dicho esas 2 cosas, terminó la reunión siendo el mejor aliado de Estados Unidos, como siempre ha sido Colombia en toda América Latina. El mejor aliado de Estados Unidos en toda América Latina sigue siendo hoy Colombia. Entonces, haber dicho esas 2 cosas que son anatemas de la política exterior de Estados Unidos y haberlo confrontado, creo que es un mérito del presidente Santos. Y lo digo porque realmente el proceso que empezó a partir de Cartagena fue un proceso donde armamos una especie de pequeño equipo de gobiernos para impulsar el debate. Se sumó Costa Rica y se sumó México también. Y particularmente este año, luego del cambio de presidente en México, aunque el presidente Calderón también estuvo de acuerdo en impulsar el debate, pero este año el presidente Peña Nieto ha reiterado su interés de promover un debate sobre la política de drogas. No se trata de un grupo que tenga una unidad en cuanto a su discurso o a su posición frente al tema de drogas, pero lo que nos une a todos es la necesidad de que haya un debate sobre la política de drogas y que cosas que se consideraban tabú, temas que no se podían tocar, como la legalización o la regulación de las drogas, se pueda tocar el día de hoy. Posteriormente a la cumbre de Cartagena tuvimos la oportunidad en la Asamblea General de Naciones Unidas de volver a reiterar el punto, y México, Colombia y Guatemala impulsaron una resolución en la Asamblea General que nos pone de cara a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2016. Esa es una sesión especial que va a tener la Asamblea General para discutir el tema de la política de drogas. Es la primera vez desde la Convención del año 71 que vamos a tener una sesión especial de la Asamblea General para debatir el tema de las drogas, o sea, del año 71 hasta el año 2016. Permítame hacer aquí un paréntesis, pero siendo economista, y ya lo han citado aquí varias veces, a mí siempre me pareció muy extraño que hubiera un ámbito de la política pública que no se pudiera debatir. A mí me parecía extrañísimo. Digo, uno debate públicamente temas tan escabrosos como la política monetaria o la política fiscal, ¿no? O la política de salud o la política de educación, pero no se podía debatir la política de drogas. Es una cosa extrañísima. ¿Qué tenía la política de drogas de especial? Que no se podía debatir públicamente entre los gobiernos. ¿Por qué podemos debatir cualquier política pública menos la política de drogas? ¿Okay? Esto es una cosa que a mí siempre me llamó la atención de todo el debate. Bueno, parece que, como hemos dicho, del 71 al 2016, para volver a discutir en el seno de Naciones Unidas si estamos haciendo algo bien o mal con respecto a las drogas. Posteriormente, y debido a la resolución de Cartagena de encargarle a la OEA una serie de estudios sobre escenarios de respuesta a la política de drogas, la OEA promovió en mayo de este año la entrega de sus estudios, y paralelamente el mes siguiente en la Asamblea General de la OEA que se celebró en Antigua Guatemala, logramos una resolución central donde se hace un llamado a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA para el año 2014, para debatir lo que Naciones Unidas va a debatir en el año 2016.
sea, en el continente americano logramos un acuerdo para el 2014, aunque a nivel global el acuerdo es hasta el año 2016. Pero mientras tanto las cosas caminan. Y caminan porque el debate ya salió. Ya. Como alguien me entrevistó y salió en el periódico El País de España, y después de la asamblea de Antigua Guatemala, lo que logramos en Antigua Guatemala fue romper el tabú, sencillamente. Eso fue lo más importante. Porque me decía cuál fue el logro, romper el tabú. Eso fue todo. No hicimos ninguna otra cosa. Todavía no tenemos un acuerdo sobre qué tipo de política de drogas es más efectivo. Pero rompimos el tabú de que no se puede debatir la política de drogas. Eso es lo más importante. ¿Okay? El presidente Otto Pérez también ha hecho una serie de observaciones sobre el tema de la política de drogas. Aparte de que no se podía debatir, también era una política como especie, la mitad de la política era secreta, ¿okay? La otra mitad era pública. Y yo voy a decirles honestamente, lo que era secreto eran todos los fracasos que hay. Eso es lo que era secreto. No se podían debatir los fracasos. Los fracasos eran no tema. Solo se podía debatir o hablar públicamente los triunfos de la política. Y esto es algo muy inusual también para una política. Imagínense que solo discutiéramos los triunfos de la política monetaria y ninguno de sus fracasos. ¿Okay? O que discutiéramos los triunfos de la política educativa y ninguno de sus fracasos. ¿Okay? ¿Qué tipo de política pública podríamos construir si solo discutimos los triunfos y ninguno de los fracasos? ¿Okay? Esa es otra observación sobre la política de drogas y cómo se ha venido manejando. Bueno, yo quisiera hablar, y porque no quiero extenderme, quiero escuchar también preguntas y tener diálogo, como nos han invitado por acá Antonia a tener un diálogo el día de hoy. Yo solo quisiera destacar, cuando uno dice una política diferente, ¿a qué cosas puede uno hacer referencia? ¿Qué cosas no estamos haciendo que se podrían hacer? ¿O qué cosas estamos haciendo y que se podrían hacer mejor? ¿Okay? En primer lugar, muy importante, la educación para la prevención. La verdad es que en este esquema de combate a las drogas, centrado en la oferta, esencialmente, y en reprimir la oferta de drogas, ha habido un abandono absoluto sobre el tema de la prevención. Hay más propaganda de prevenir el consumo del tabaco que de prevenir el consumo de las drogas. Esa es la realidad hoy. Y gastamos 20 veces más en represión que en educación para la prevención. Eso es un estudio de la OEA, ¿okay? Demostró este dato. Hoy gastamos 20 veces más en reprimir que en educar para la prevención. Y como decía ahora recientemente en una entrevista de radio antes de empezar esta conferencia, imagínense que nos gastáramos el presupuesto público en curar a las personas y no en prevenir enfermedades. No alcanzaría el presupuesto público para eso. ¿Okay? Entonces estamos en un esquema fallido porque en primer lugar enfatiza la represión y el control de la oferta y no la prevención y la disminución de la demanda. ¿Okay? Entonces la educación para la prevención es esencial. Segundo lugar, el tratamiento de los adictos, y eso es muy importante. Yo creo que hay un consenso hoy, el director ejecutivo de la Agencia de Naciones Unidas de Combate al Crimen Organizado y las Drogas, basada en Viena, el señor Yuri Fedotov, visitó Guatemala el jueves y viernes de la semana pasada. Y bien nos decía con mucha claridad lo que todos hemos dicho por mucho tiempo, y nos parece una barbaridad que todavía haya que decirlo para que la gente empiece a reflexionar sobre eso, que es que los adictos no son criminales, son enfermos, tan simple como eso. Entonces la idea de meter a la cárcel a personas porque han cometido crímenes menores debido a su adicción, ¿okay? Provocado por su búsqueda ansiosa de recursos para poder consumir drogas, es absurdo. Una persona enferma se le trata en un hospital, en un centro de salud, no se le mete a la cárcel. ¿Okay? No metemos a la cárcel solamente a alguien por ser borracho. ¿Okay? O sea, hay crímenes que se pueden cometer bajo el efecto del alcohol y juzgamos el crimen. ¿Okay? Pero no puedo meter a la cárcel a alguien solo porque anda borracho. ¿Okay? En fin, el tema de los adictos es muy grave y el tema de la cantidad de personas encarceladas por crímenes menores vinculados a las drogas es enorme. El viernes pasado también en la ciudad de Medellín, en Colombia, se reunieron todos los ministros de seguridad pública del continente americano y el fiscal general de Estados Unidos, el señor Eric Holder, dijo algo que todo el mundo sabía,
en Estados Unidos por años, pero ningún fiscal general de Estados Unidos se había atrevido a reconocer que es que hay un problema de sobrepoblación carcelaria en Estados Unidos y en todo el continente americano, lo puedo decir, incluyendo Guatemala, por supuesto. Tenemos sobrepoblación carcelaria. Hay facilidades donde tenemos 500, 600% más de lo que la facilidad permite tener en términos de personas presas. Y de ese total, en el caso de Estados Unidos, 80% están vinculados a crímenes de las drogas. En el caso de Guatemala es un 40% de las personas que están en la cárcel. Y de delitos menores, probablemente más de la mitad de ese 40% en el caso de Guatemala. Entonces, encarcelamos a la gente por cosas realmente muy pequeñas y no damos un tratamiento digno a los adictos. Y esto es muy importante. También el tratamiento digno. El Ecuador muy valientemente ha dicho algo que en Guatemala también sucede, pero nosotros todavía no lo hemos discutido públicamente, que es que la mayor parte de programas de tratamiento de adictos de América Latina son programas que violan los derechos humanos de los adictos. Tenemos centros privados sin ningún tipo de regulación, donde llegan los jóvenes, sobre todo los jóvenes de familias pobres, y son abandonados en estos centros. Y bueno, hay de todo en esos centros, hay que decirlo, hay abuso sexual, hay abuso de todo tipo, es terrible el tratamiento. En Guatemala hay unos 200 centros privados y de estos no tenemos ningún control de 100 y pico, no sabemos ni siquiera dónde están exactamente. Solamente tenemos la estadística por motivo que la Iglesia Católica nos lleva una estadística del tema. En fin, entonces el tratamiento tiene que ser además no solamente no llevarlo a la cárcel, sino tratarlo como ser humano y tratarlo por su problema de salud. Bueno, y en tercer lugar, un tema muy importante que tiene que ver con todo esto es empezar a trabajar para prevenir el tráfico de armas y el lavado de dinero. La verdad es que la razón por la cual las organizaciones criminales hoy son poderosas es porque les llega mucho dinero y muchas armas. Esas organizaciones criminales serían logísticamente complejas, grandes, etc. Pero no serían tan poderosas como son hoy si no fuera por la cantidad de dinero y la cantidad de armas que reciben. Y las armas y el dinero esencialmente vienen de los mercados de consumo, esencialmente. Y esto es una pena, pues. Resulta que los criminales a veces tienen mejor armamento que la policía y a veces mejor que el ejército, ¿okay? Gracias al mercado ilegal de armas. Y luego el dinero y el flujo de dinero es enorme. Claro, la mayor parte del dinero se queda en los mercados de consumo. Y hay que decir que todo el mundo ha escuchado hablar probablemente del cartel de Medellín, que ya no existe, o el cartel de Cali, que ya no existe, o el cartel del Golfo, en México, que sí existe, y el cartel de Sinaloa, que sí existe. Pero nadie ha hablado del cartel de Colorado, o del cartel de Nueva York, o del cartel de Florida. Y yo siempre digo, bueno, allá no sé en qué se convierten los traficantes de drogas, pero allá no hacen carteles, parece. Es medio extraño, ¿no? Que de un lado de la frontera haya carteles y del otro lado solo hay drogas, no hay carteles. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que se destruyan millones estamos hablando de miles de millones de dólares en drogas en Europa y en Estados Unidos, y aquí no hay carteles, aquí solo hay drogas? Es extraño, ¿no? ¿Para que lo investiguen? ¿Usted está pidiendo que los países consumidores hagan su parte del trabajo, entonces? Tienen que hacer parte del trabajo que tienen que hacer ellos, que es hacer que los criminales paguen también. Y desmantelar las redes criminales es una tarea de todos, no solamente del sur. Y bueno, por último quiero hablar sobre el tema de regulación de mercado. La otra cosa que a mí como economista me chocó cuando entré a este debate del tema de las drogas fue que me dijeron que como las drogas son dañinas, lo que hay que hacer es prohibirlas. Y yo trataba de las vueltas en mi cabeza como economista. ¿Qué producto dañino para la salud se nos ocurre que la única solución para el consumo es prohibir? Y yo dije, bueno, venenos tal vez, pero los venenos circulan con regulación. O sea, uno puede comprar venenos en cualquier parte, regulados obviamente. Tal vez algún tipo de sustancia radioactiva por los daños a la salud y la seguridad que tiene. Pero muy pocas cosas nosotros prohibimos para evitar el consumo de esos productos. Para la mayor parte de cosas,
esto es economía, los que han estudiado un poco economía acá, en el primer curso de economía le enseñan a uno qué hace con las cosas que a uno le parece que son malas para la sociedad. Básicamente le pone impuestos. Eso es, ¿okay? Eso es básicamente lo que hace uno. Le dice, ¿sabe qué? Como eso que usted está consumiendo me causa daño a mi sociedad, yo no lo voy a prohibir a usted que consuma, pero le voy a poner un impuesto, ¿okay? Para que usted financie el daño que causa la sociedad. Eso es básicamente lo que hace uno. Entonces, para una mente economista, la idea de que vamos a regular el mercado prohibiendo el producto es como muy raro. Y ustedes dicen, ¿y qué pensaría un economista de un mercado donde se prohíbe un producto? Yo, pues, nuevamente, microeconomía 1, se genera un mercado negro, es automático. Si usted prohíbe un producto que tiene demanda, se genera un mercado negro, automáticamente. Eso es así, no hay manera. Ahora, no hay demanda del producto, entonces por supuesto que no se genera el mercado negro. Pero si hay demanda del producto, hay un mercado negro. Entonces yo prohíbo que la gente consuma carne, se genera un mercado negro de carne. Yo prohíbo que la gente consuma verduras, se genera un mercado negro de verduras. Si prohibieran la importación de bananas acá en Francia, habría un mercado negro de bananas. Así es simple. Entonces la producción que es prohibida cuando hay demanda genera un mercado negro. Y por eso es lo que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo regular un mercado que no sea a través de la prohibición? Y las respuestas las hemos experimentado parcialmente en algunos productos. Estamos hablando de bienes que hacen daño a la salud humana y potencialmente daños a terceros. Dense cuenta que no es cualquier producto el que vamos a regular. Yo no creo que haya que regular las drogas o haya que eliminar la prohibición porque son buenas. Yo no sé si alguien en el salón acá opinará que las drogas son buenas, pero la evidencia científica es que son dañinas a la salud y eventualmente a terceros incluso. Así que yo no creo que eso debería demeritar un debate. ¿Por qué entonces uno regula? Bueno, precisamente para disminuir el daño tanto a las personas como a la sociedad. ¿Cómo disminuyo el daño? Hay varias partes. La primera es que el producto se produce bajo una licencia de producción que establece los parámetros en los cuales ese producto puede ser producido. Dense cuenta, no prohíbe, solamente establece parámetros. Dice, dentro de estos parámetros usted puede producir cannabis, marihuana. Voy a ponerle su caso. Ustedes no pueden sacar al mercado un cigarrillo que tenga 20% de concentración de nicotina. No existe posible. En el momento que alguna compañía se le ocurriera sacar un cigarrillo con 20% de concentración de nicotina, automáticamente la persona que produce va a la cárcel. Es ilegal. Hay una regulación que regula el porcentaje de nicotina máximo que puede tener un cigarrillo. Igual pasa con el alcohol. Si ustedes sacan un producto y le dicen, tengo el nuevo licor del mundo, concentración de alcohol 95%, le van a decir, no, eso solo se puede usar para uso medicinal, no para consumo. ¿Ok? Eso parece ser bastante lógico. Bueno, no nos parece lógico con el cannabis. Cannabis tiene una sustancia que, vamos a decirlo, es como el porcentaje de alcohol de una botella de licor, que determina qué tan rápido uno logra los efectos psicoactivos de la droga. Esa sustancia se llama THC, en el caso del cannabis, la marihuana. Bueno, como hoy es ilegal el mercado del cannabis y la marihuana en la mayor parte de países, lo que sucede es que la concentración de cannabis, perdón, de THC en cannabis ha llegado a niveles por encima del 20%, lo cual es brutal. Incluso hay algunas variedades de cannabis en Estados Unidos que se distribuyen con niveles de concentración del 70% de THC. Eso no es un viaje, eso es un viaje a la muerte. Eso es algo mucho más complicado. Entonces, la concentración del THC tiene que ser regulada en una venta regulada de cannabis. Y por ejemplo, decir que un cigarrillo de cannabis o el cannabis que se vende no puede tener más de un 5% de concentración de THC. Entonces, para eso uno licencia la producción, pone regulaciones sobre la producción. Lo segundo es que licencia la venta. No se puede vender en cualquier parte. ¿Usted quiere vender alcohol? Sí, muy bien. Bueno, tiene que ir a sacar la patente de licencia de licores. ¿Quién la extiende? La municipalidad o no sé, alguna autoridad competente. Igual sucedería con cualquier sustancia. Bueno, usted tiene que ir a sacar una licencia. ¿Por qué licenciamos la venta? Para saber quiénes son los que venden ese producto.
y por si hay alguna adulteración del producto, poder identificar los potenciales distribuidores de eso. Entonces, esa es la razón por la cual licenciamos la venta. Y además regulamos dónde se vende. Yo no sé si sucede en Francia, pero en muchos países usted no puede poner una venta de alcohol al frente de una escuela pública. No existe posibilidad. Por la tentación que puede existir de que los niños busquen el consumo de alcohol que les queda cerca. En muchos países está regulado a qué distancia de una escuela pública puede haber una venta de alcohol. Por otro lado, uno licencia también, esto es muy importante, las características como se vende el producto. Y uno le pone regulaciones. Entonces, no sé cómo dicen las cajetillas de cigarros en Francia, pero en muchos países dice este producto mata. Eso lo dice. Y uno llega y compra la cajetilla y a pesar de la advertencia sigue fumando. Pero en fin, ahí está. Pero este producto mata. Es importante darle información al público de qué es lo que uno está consumiendo. Lamentablemente no lo hacemos con el alcohol, ¿no? El alcohol tiene unas lindas marcas, ¿no? Con muchos colores y medallas por los premios que ha ganado el alcohol, pero no dice atrás, este producto produce accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar, que es lo que debería decir. El alcohol es el principal provocador de violencia intrafamiliar en la mayor parte de países. El consumo excesivo de alcohol, obviamente, el abuso del alcohol. Igualmente sucede con el tema del accidente de tránsito. Hay una fuerte asociación con el alcohol. Pero eso debería decirlo la etiqueta. Las etiquetas deben de decir los daños o riesgos que el producto trae. Eso debería ser así en todo lado. Igual se puede hacer con el cannabis. Y bueno, y finalmente, algo muy importante en el caso del cannabis, porque algunos utilizan para uso medicinal y otros no, es registrar a los usuarios. A uno le parecerá un exceso registrar usuarios, pero la verdad es que es bastante sencillo hoy. ¿Usted quiere comprar? Sí, bueno, ¿tiene licencia? No. Entonces, a una computadora, y uno dice, me llamo fulano, tal cosa, y se registra. Hoy con biométrica todavía más sencillo. Podemos hacerlo registrado biométrico la persona. ¿Eso para qué? Para saber cuántos consumidores de ese producto nocivo para la salud existen en la sociedad. Eso nos sirve para planificar la política de salud y también para planificar los resultados de nuestra política de reducción del consumo de salud. Porque obviamente el objetivo de la sociedad debe ser que la menor cantidad de personas consuma productos nocivos para la salud. Es un objetivo de política de salud pública que no debe alcanzar. En fin, les estoy dando algunos elementos muy sencillos, solo para que comprendan que regular no es ciencia ficción y una cosa complicadísima, es algo que hacemos con muchos productos y es algo normal de hacer. ¿Okay? Y que lo que nos parece sorprendente es que se nos ocurra hacerlo con productos que hemos dicho que están prohibidos desde hace 100 años y 200 años. ¿Okay? Y eso es lo que nos parece sorprendente. Pero en la práctica la regulación es un mejor control que la prohibición. Evitamos el mercado negro y generamos un mercado que podemos controlar. Donde el vendedor no es un criminal, donde el comprador no corre riesgos, donde el comprador tiene que saber qué está comprando y qué riesgos tiene para la salud lo que está comprando, y donde la sociedad se protege con impuestos, porque eso también es importante. Todo producto regulado yo le puedo poner impuestos. Y donde la sociedad pone impuestos al producto para resarcirse de los daños provocados por ese producto a los terceros. Y este es el esquema de regulación. Nuevamente, no es ciencia ficción, no es nada del otro mundo. Es algo muy normal que hacemos con muchos productos. Y esto no significa decir que el cannabis o la marihuana u otras drogas son buenas, son dañinas para la salud, sin duda alguna. Pero todo eso lo hacemos para evitar tener un mercado negro ilegal, donde haya criminales, donde sea criminal el que vende y tenga que volverse uno criminal por consumir, que es el absurdo del esquema actual que tenemos en este momento. Voy a terminar ahí para permitir preguntas. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias por esa presentación de esta iniciativa inédita de Guatemala, que usted defiende con entusiasmo, de haber roto un tabú sobre el